esta sesión del seminario académico. Vamos a dar inicio con esta conferencia que se titula Bioética en la Ingeniería. Muchas gracias al doctor Eduardo Pinos Vélez por acceder, ofrecernos esta conferencia el día de hoy. Y bueno, voy a dar lectura a una breve semblanza del doctor. El doctor Eduardo Pinos Vélez es ingeniero electrónico, doctor en ingeniería, mención en automatización, control y optimización de procesos, investigación relacionada con la ingeniería biomédica, mérito cum laude, magíster en gerencia y liderazgo educacional, especialista en planificación de proyectos de investigación, desarrollo e innovación, especialista en gestión y desarrollo web para personas con discapacidad, especialista en evaluación de contenidos web para personas con discapacidad, experto en TICs y discapacidades, diplomado superior en ingeniería mecatrónica, diplomado superior en ingeniería social, en gerencia social y política para discapacidades, estudios superiores en ingeniería biomédica, estudios superiores en ética de la investigación en seres humanos, estudios superiores en bioética clínica y social, diplomado superior en bioética, diplomatura en bioética clínica social y salud pública. También pertenece al grupo de investigación en ingeniería artificial y tecnologías de asistencia, grupo de investigación en ingeniería biomédica, grupo de investigación en ciencias de la educación, cátedra UNESCO, tecnologías de apoyo para la inclusión educativa, y también es papá de Samantha y Mateo. Muchas gracias, doctor Eduardo Pinos, por acompañarnos el día de hoy. Voy a dejar de compartir la pantalla por si tiene alguna presentación que nos quiera mostrar. Y bueno, muchas gracias. Bienvenidos a todos por acompañarnos. Gracias. Listo. No sé si me escuchan. Sí, doctor. Bien. Adelante. Les agradezco realmente por la invitación, Luis Miguel, amigo, por la invitación realizada. Profesora Isaura, también por la presentación. Me gusta, sobre todo, no por sobresalir o sobre algo al estilo, sino el hecho de ser papá. Creo que es una de las bendiciones más grandes que un hombre puede tener. Entonces, como tal, pues siempre orgulloso de mis dos hijos, ¿no? De Samantha, que tiene 20, y de mi Mateo, que tiene 3. Entonces, siempre eso creo que es un logro más que vale que cualquier otro título adicional que pueda haber. Entonces, por eso más que nada. Bien, les estoy agradecido a ustedes por esta invitación, como les decía, y muy honrado de poder colaborar con ustedes. Entonces, si estamos de acuerdo, podríamos, creo que ya empezar. Voy a hablar sobre educación bioética en ingeniería. Como me había presentado, pues yo colaboro con la cátedra UNESCO, que es Tecnologías para la Ciencia y la Cultura. En este caso es de la parte de tecnologías de apoyo para la inclusión educativa. Esta imagen que les estoy compartiendo aquí de ese grupo de tecnologías de inclusión era cuando hace unos 11 años empezaba a trabajar en el área de discapacidades. Sin lugar a duda, pues es un tema muy lindo, muy delicado a la vez. Este logo fue diseñado por una persona con discapacidad que tenía cierto parálisis cerebral, estudiaba ingeniería en automotriz aquí en la Politécnica Salesiana, en Cuenca. El estudiante Jonathan tenía algunos problemas en cuestiones cognitivas como tal, y también el tema de movilidad, ¿no? Motricidad. Sin embargo, el uso del computador era uno de sus fuertes. Le dije, hazme un logo para el grupo de tecnologías de inclusión, que ahora es Grupo de Investigación en Inteligencia Artificial y Tecnologías de Asistencia. Entonces, él me diseñó este logo simple, una persona en silla de ruedas, Laboratorio de Tecnologías de Inclusión, las iniciales, y la persona con su computadora. Así que me encanta a mí compartir esta imagen siempre, porque nos hace entender que en este caso, por ejemplo, el tema de la discapacidad no es un tema de otro mundo, sino es parte de este mundo, y que son personas que requieren mucha de esta ayuda. Les comento esto porque la introducción que yo hago con respecto a la parte de bioética
como ingeniero en electrónico, como el doctorado en ingeniería, era sobre el tema de que a veces como ingenieros, no sé, en México, en Ecuador y en partes de Sudamérica, a veces creemos ser lo que sabemos todo. Sin embargo, con el tiempo nos damos cuenta que siempre va a haber mucho más por aprender. Entonces, cuando empezamos a trabajar en temas de discapacidades, en desarrollo de prototipos para personas con discapacidad, era interesante conocer el ambiente de las personas, de sus familias, en dónde se educan y demás. Entonces, nos hacía pensar si realmente lo que nosotros como ingenieros, cómo estamos aportando. Si lo estamos haciendo por un tema personal en el sentido de orgullo personal, vanagloriarnos al respecto, o lo estamos haciendo porque realmente estamos dando un servicio a la comunidad, a la sociedad y a las personas vulnerables, y en este caso personas con discapacidad. Me hacía mucho pensar aquello, empecé a dedicarme en esa situación, y ahí es que entré al tema de la bioética. Y al inicio me sorprendía mucho porque desde el área de la bioética se enfocaba mucho hacia el área de la medicina. Hablamos de médicos, de enfermeras, etcétera. Y veía que el resto de profesiones un poco estaba sesgada, por ahí los abogados tal vez, pero el demás no estábamos muy involucrados en esta área de la bioética. Incluso me sucedió que cuando participé de un evento en el 2019 en Monterrey, allá en México, todos eran médicos y yo era el único ingeniero. Y entonces cuando conversábamos, opinábamos de este evento allá en Monterrey, les llamó mucho la atención y un poco, tal vez si es la expresión, un poquito de sorpresa, porque veían que la parte de la ingeniería también tiene mucho que ver con lo que estamos haciendo. Y sin lugar a duda, la bioingeniería, la ingeniería biomédica, la biomedicina, etcétera, tiene mucho aspecto relacionado a esto. Es por eso que me seguí formando un poquito más en la parte de bioética. Lo que vamos a tratar, ¿no? Como introducción, un poquito de ciencia, tecnología, bioética en ingeniería propiamente, y al final un poco de conclusiones. Uno de los aspectos que nos hace pensar mucho a nosotros, es que como seres humanos siempre somos curiosos desde nacer. Hay un libro muy interesante, Teoría de las 6 lecturas, un libro de un autor colombiano, que planteaba que la frustración de una persona en el aprendizaje o la truncación, donde se trunca la persona mientras está aprendiendo, es la escuela. Y es un poco de entenderlo, porque uno dice, ¿por qué no? Porque en la escuela es como que el estudiante, la persona se trunca en su educación. Y tiene una lógica muy interesante. Cuando somos niños o tenemos niños en la casa, al inicio, en sus primeros años, empiezan a descubrir, ¿no? Nacen y empiezan a descubrir sus manos, su cuerpo, etcétera. Y una de las cosas que más les llama la atención es el ambiente en el que están involucrados, y empiezan el por qué esto, por qué aquello, y por qué, y por qué, y por qué, y todo el tiempo es el por qué. Cuando llegan a la escuela, en cambio, entiendo por los sistemas eh, nacionales de educación, nos dicen, esta es la letra M y suena E, y esta es la letra A y suena A. Y si unimos las dos letras, la M y la A, formamos una palabra, y es un fonema que tiene significado y suena ma. Repitan, ma, todo el mundo, y empieza, y empezamos a olvidar del por qué suena así. Y simplemente es así, termina siendo así. No digo que esté mala educación en ese sentido, sino nos olvidamos a veces de seguir entendiendo muchas cosas, o buscar el porqué o el significado de muchas cosas. Y ya nos vemos un poquito truncados, porque ahora ya no empezamos a preguntar el por qué, sino ya nos ha establecido ese procedimiento. Cuando vamos avanzando en la educación, y especialmente la idea sería cuando llegamos a la universidad, volvemos a tener ese interés de aprender, como lo dice Kino, el interés de aprender, de conocer, de descubrir, que viene desde el nacimiento. Algunos compañeros bioticistas, incluso cuando hablamos del conocimiento y el aprendizaje, la curiosidad, mencionan que la mujer incluso es más
curiosa que el mismo hombre, el tema de aprendizaje. Sí, le interesa mucho más. Buscamos y tratamos de encontrar y dar respuesta a todo lo que vemos y no entendemos, sobre todo. Y que aprender es un proceso innato de la naturaleza humana, sin duda alguna. Aquí incluso, desde el área de la bioética, siempre mencionaré que en este tema no sería posible y no sería grato que nosotros podamos dar respuesta a todo. Porque en el momento que consideramos que damos respuesta a todo, ya no tenemos nada que aprender. El campo de la bioética nos abre muchas aristas, muchas áreas de aprendizaje y yo prefiero que después de una clase de bioética, de una charla de bioética, más bien tengamos y aún sigamos teniendo más preguntas que respuestas, porque eso nos va a hacer que sigamos interesados, sigamos buscando, sigamos aprendiendo y tratando de avanzar en ese aprendizaje. La vida humana está en una constante relación con la educación. No importa de qué pueblo somos, de qué raza somos, etc. Siempre estamos en una constante evolución en el tema de la educación. ¿Sí? Por lo tanto, la educación es una relación de conocimiento con el ser de la persona. Sin lugar a duda, ¿no? Hay algunos, incluso en el tiempo de pandemia, que ya hablaremos en tiempo de pandemia, que muchos padres optaron por educar a sus hijos, ¿no? Y no, ni siquiera el tema de teletrabajo, porque puede ser por algunas situaciones, el tema de conectividad, el tema de recursos, prefirieron ser los profesores de sus hijos. La formación humana integral es el eje para la transformación del individuo y la sociedad. En el país, aquí en Ecuador, les saludo desde acá, desde una ciudad al sur del Ecuador, se llama Cuenca. Hace unos años empezamos a trabajar en el tema de la inclusión social. Sin embargo, cuando conversaba y trataba de hacer algunos aportes, mencionaba que el tema de la inclusión social es un tema muy ambicioso, pero que todavía como sociedad, como tal, no estamos nosotros preparados, porque no se entiende muy bien el término de inclusión. Pensaba y preferiría pensar que deberíamos tener como una inclusión educativa, en donde a la persona con discapacidad, en este caso, por ejemplo, se le forme según su capacidad, la que tiene, ¿no? Y después de tener una apropiada inclusión educativa, podríamos pensar en una inclusión laboral, en donde la persona pueda desenvolverse en un ambiente laboral acorde a su formación, acorde a su discapacidad, acorde a sus necesidades. Y cuando tenemos eso, podríamos hablar de una inclusión social como tal, porque la persona estaría involucrada en la sociedad. Admiro a países como, por ejemplo, Paraguay, en el sentido de que ellos manejan normalmente toda su sociedad, los dos idiomas, el guaraní y el español. Entonces conversan igual en español y en guaraní. Eso también es marca de inclusión. En Ecuador, por ejemplo, el idioma es el español, sin duda alguna, como el resto de Latinoamérica, pero, por ejemplo, existen idiomas propios como el quechua, y la idea sería que yo también pudiera conocer el quechua. Y al hablar de inclusión, ideal sería que yo tenga alumnos, por ejemplo, y pueda hablar un lenguaje de señas o entender un sistema braille, y que todos podamos decir que una persona se va a comprar en una tienda, en un almacén, pues si es una persona que es una persona sorda, pues tengo un lenguaje de señas apropiado. Por lo tanto, hablar de inclusión todavía es un tema muy grande y, al menos en mi país, mucho nos queda por trabajar. La educación constituye uno de los instrumentos más poderosos para generar transformaciones en la sociedad. Sin duda alguna, ya lo han mencionado grandes autores, en donde si un gobierno te quiere analfabeto, simplemente para seguir oprimiéndonos. No les conviene tener sociedades o pueblos completamente educados, ¿no? Entonces, sin duda alguna, la educación es uno de los instrumentos más poderosos para generar las transformaciones en esta sociedad, en cualquiera de nuestras sociedades en Latinoamérica. Pero, ¿qué pasó en la actualidad? En la actualidad, no podemos nosotros dar por pasar por alto el tema del COVID-19, que ya llevamos un año y medio con este virus
En la actualidad estamos aprendiendo a convivir con el virus, ¿no? Siempre con los cuidados respectivos y demás, pero en tiempo de crisis del año anterior, hablamos desde marzo en Ecuador, que entramos en cuarentena, incluso entramos hasta inicios de julio. Todos esos meses la población estuvimos en cuarentena. Entonces, eso generó grandes situaciones en nuestra sociedad. Perdón. Construir un buen futuro requiere un alto esfuerzo y de educación, sin lugar a duda, ¿no? Los ambientes de corrupción exigen un mayor sacrificio. Una de las situaciones que se ha generado con esta pandemia el año anterior, sobre todo en mi país, salió a la luz muchos casos de corrupción. Por ejemplo, con compra de mascarillas, compra de insumos médicos, alcohol, desinfectantes y demás. Entonces, una mascarilla empezó a ser sobrevalorada y a llegar a valores de los $12. Y es una locura, ¿no? Sí. El COVID-19, sin duda alguna, ha creado una mayor cantidad de inconvenientes, que no solo es la parte de salud, que mucha gente murió y sigue muriendo todavía a nivel mundial. También hubo una crisis, y hay una crisis en un país, sobre todo también marcada, una crisis económica, ¿sí? La crisis de educación. ¿Por qué razón? Porque los estudiantes no pudieron asistir a las aulas de clase, se empezó a hacer las clases virtuales, ¿no es cierto? En línea, pero el problema resaltó ahí aún más en el sentido de que muchas personas no tenían una buena conectividad. En algunos casos, de pronto disponían de una computadora para toda la familia eh, y no para los demás, entonces tenían que estarse turnando. En tema de trabajo, pues muchos trabajos simplemente se vieron cerrados, muchas empresas cerraron y demás, ¿no? La sociedad en sí también empezó a sobrevivir como más puede. En algunos lugares era visible que, por ejemplo, lograban obtener verduras, vegetales, hortalizas y demás, y la casa le tuvieron que hacer una venta de verduras para poder seguir y subsistir ante esta situación. Esto, sin duda alguna, otro de los convenientes que generó fue los nuevos retos para la población y los gobiernos. Nuevos retos para la población y los gobiernos y además también para la educación. Nos ponemos a pensar cuántas instituciones educativas lograron adaptarse de manera inmediata al tema de teleeducación. ¿Sí? A lo mejor eso fue un tema muy complejo de salirlo. ¿Cuántos realmente estuvimos preparados para aquello? Y en la actualidad, pues, algunos que, al menos, por ejemplo, en el Ecuador recién se está pensando en el tema del regreso a las aulas escolares, universitarias. Mientras tanto, se tuvo que buscar alternativas en la teleeducación y demás. No sé si en México entendería que también tuvieron situaciones similares. ¿Qué requirió? Que los centros educativos cuenten con espacios y materiales necesarios para el aprendizaje. Ahora en la universidad, pues, o en las aulas, están buscando que tengan con equipos para proyección, ¿no? Para seguir teniendo clases virtuales como tal. Se ve también una necesidad de que la atención del estudiante no esté en un lugar adecuado para estudiar. Esta imagen es muy clara. La diferencia, ¿no? Se marcó mucho la desigualdad de oportunidades que se tienen en algunos aspectos de las personas. El docente no puede transmitir el mismo nivel de conocimiento. La economía baja dificulta para conseguir herramientas necesarias para el telestudio, un computador, un smartphone o algún dispositivo, o pagar simplemente el contrato del Internet. Todos los niveles académicos tienen duros retos, y en el área de la ingeniería es uno de los más fuertes, más afectados también. Si incluso pensamos que muchas de las ingenierías no pueden ser virtuales, son necesariamente presenciales por el tema de los laboratorios, de los equipos, de las experimentaciones que se realizan en campo, ¿no? Los retos son muy grandes. Ahora, parto desde el ambiente de ética. Los mecanismos de enseñanza donde llevan una conciencia social, ética y moral para impulsar grandes cambios positivos. La superación personal conlleva el crecimiento del entorno cercano, no solo individual, priorizando a las personas más vulnerables. Motivar esa superación personal frente a las dificultades, especialmente en temas ya de post-pandemia, post-COVID-19. Cuando hablamos de ética, nos hace mucho relación y pensar en temas de ética y moral.
¿Qué es la ética? ¿Qué es lo moral? Vamos diferenciando de aquello antes de pasar acá. ¿Qué es la diferencia? Moral nosotros cuando vemos las costumbres propias que tenemos en cada una de nuestras regiones, lo que es bueno, lo que es malo, según nuestras propias convicciones, lo que hemos creído como parte o aprendizaje moral. Y la ética no es nada más que ese estudio a profundidad de esa moralidad, ¿sí? Estudio a profundidad de esos comportamientos morales. La ética relacionada con la tecnología, el uso de computadoras, de internet cada vez fue mayor. En tiempos de pandemia, pues esto es lo que resaltó. Si analizamos y revisamos, por ejemplo, se me fue el nombre del dueño de Amazon, pero por ejemplo, sí, ya tengo en la punta de la lengua, pero él es actualmente la persona más millonaria en todo el mundo por su venta a través de internet. Él empezó simplemente vendiendo libros hace más de 20 años por internet, pero actualmente a través de su portal de Amazon, pues se vende absolutamente de todo, ¿no? El uso de internet, incluso en tiempo de pandemia, fue muy útil porque en tiempo de pandemia se hacían las compras a través de internet. Algunos ya lo estaban acostumbrados, países como China, de pronto Japón, estaban acostumbrados al uso de esta tecnología, pero para nosotros nos tocó un poco adaptarnos, ¿no? El internet es una red de comunicación no regulada, no existe unos protocolos muy bien establecidos al respecto. De hecho, uno de los proyectos que hemos trabajado era en el tema de accesibilidad web, porque el internet está diseñado por lo general para personas normales, regulares, pero para personas con discapacidad son pocos las páginas que tienen ese tipo de accesibilidad. Esto también hemos visto que da paso a actividades no legales que evidentemente perjudican a la sociedad. Por ejemplo, en tema de Facebook, cuentas falsas o cosas por el estilo, correos falsos y demás, que son situaciones bastante delicadas y no son legales ni probadas. La informática requiere reflexionar sobre una ética en particular con la inteligencia artificial, porque ahora los procesos de inteligencia artificial implementados en nuestro medio, en nuestros entornos, son muy evidentes, aunque a veces pasen por desapercibidos y sobre todo las nuevas generaciones que crecen con ello como de manera normal y natural, no se ven afectados, no se les hace algo nuevo el uso del Internet, ¿no? Pero esta parte de comportamiento ético al respecto es muy cuestionable. Como les decía, definir la ética, conjunto de principios y normas morales que regulan las actividades humanas. El examen de una vida moral, a veces nosotros deberíamos pensar cuáles son esos comportamientos morales que hemos venido aprendiendo durante nuestra vida, lo que nos han enseñado nuestros padres, las personas con las cuales nosotros nos hemos formado. Y definir moral, en cambio, el código de conducta propuesto por nuestra sociedad. Afirmaciones normativas como deberían o no deberían ser las cosas, nos han dado siempre unas pautas de que lo que para una sociedad puede ser moral, para otra sociedad no necesariamente es algo moral. Y hay una gran diferencia incluso en países europeos con los países latinoamericanos, que entre comillas, los latinoamericanos en algunos aspectos somos un poquito más conservadores, entendiendo la palabra de qué se refiere con conservadores. Hipócrates, uno de los grandes filósofos que nos ha enseñado mucho, ¿no? Los médicos, incluso cuando se gradúan, hacen su juramento hipocrático de comportamiento y poder salvar vidas humanas. Vamos a la parte ya de ciencia, tecnología y bioética como tal. La ciencia, ¿no? Muchos de nosotros, es interesante entender el tema de que los que hacemos ingeniería, lo que nos gusta la parte de biomedicina, en algún momento debemos pensar si es que realmente estamos jugando a ser dioses, discúlpame la expresión, pero en el sistema de cuánto conocimiento estamos teniendo y cuánto conocimiento nosotros estamos poniendo a la práctica y al servicio de los demás. ¿Qué es la ciencia? Un conocimiento organizado y sistematizado acerca del universo y su contenido. Por lo general, no tiene implicaciones éticas. Es un pensamiento neutro. Esto es interesante porque muchos amparados en el tema del aprendizaje, de la ciencia, han vulnerado conceptos éticos y bioéticos. Si nosotros nos remontamos a la Segunda Guerra Mundial,
en donde las experimentaciones con seres humanos en cámaras de gases, por ejemplo, con la finalidad de saber cómo se comporta el cuerpo humano, cómo reacciona un cuerpo humano ante una exposición de ciertos tipos de gases, y saber que eso en la actualidad, a pesar que nos sonaría como una aberración, algunos pueden decir eso nos sirve a nosotros para entender del peligro de ciertas sustancias, de ciertos químicos, de ciertos gases que pueden generar al ser humano. Ha tenido un poquito de esos resultados, ¿no? La tecnología, el hombre no se ha detenido durante todo el tiempo. La ingeniería en biomedicina, la ingeniería biomédica, la bioingeniería como tal, tiene uno de sus principales repuntes después también de la Segunda Guerra Mundial, en donde teníamos una gran cantidad de personas mutiladas y se puso esa tecnología al servicio de ellos a través de prótesis, ótesis y demás. Esta imagen incluso en el momento a nosotros ya nos hace tan común posiblemente, ya no nos hace tan sorpresivo de que nosotros podamos interactuar con seres inteligentes, ¿no? Entre comillas, de temas de inteligencia, que ya vamos a tocar eso también. Usa y aplica el conocimiento para diferentes propósitos, ya sea para herramientas, para el desarrollo de productos y procesos que afectan la forma de vivir. La tecnología actualmente, todo lo que tenemos, lo único que nos ayuda es para el confort del ser humano, para el bienestar. Incluso nos permite tener esta interacción con ustedes, yo desde Ecuador, la mayoría creo desde México, en algunos sectores de ese lindo país. Las implicaciones bioéticas al alterar la vida no puede asegurarse, quizás esto ponerle acá arriba mejor, no puede asegurarse las consecuencias, perdón, no puede asegurarse que sea mejor o peor, o sus consecuencias son algunas imprevistas, ¿no? Cuando hablamos nosotros ya de implicaciones bioéticas, también deberíamos hablar incluso también del tema del medio ambiente, cómo esto está generando. Vivimos en una época de consumismo en grandes cantidades, pero todavía no terminamos de hacer conciencia de cómo esto está teniendo implicaciones con el medio ambiente. Nosotros en el momento tenemos el uso el manejo de computadoras y demás, y entonces, ¿qué pasa con todo ese residuo tecnológico? Los celulares, los que de pronto aún no sale ni salió recién el último iPhone, algunos ya están haciendo cambios porque el primero ni siquiera terminaron de usar toda su potencialidad, pero ya están queriendo el iPhone 13. ¿Qué pasa con todo ese desecho tecnológico? Son muchas cosas que nos hace llevar a la pregunta. La bioética. La imagen claramente nos indica, nosotros durante nuestra vida, por decirlo de alguna manera, siempre vamos a tener caminos a elegir. No sé lo que significa la parte de acá arriba, ¿no? Pero tenemos caminos a elegir. Y si vamos un poco más formales y demás, podríamos elegir entre el camino del bien y el camino del mal, entendiendo lo que es bien y lo que es mal. Y nosotros decidimos hacia dónde vamos. Cada una de estas decisiones va a tener unas consecuencias, buenas o malas. Y muchas de estas nosotros no somos capaces de asumirlas, de este tipo de consecuencias. En Ecuador, por ejemplo, existe una alta tasa de niñas entre 12 y 14 años que dan a luz, que tienen hijos. La formación, una educación en salud, una educación en sexualidad es importante y necesaria, sin duda alguna. Pero esa es la decisión en la que realmente a veces nosotros no tenemos consecuencias. A los estudiantes les digo, como términos de probabilidad y estadística, ¿no? Si una pareja está teniendo relaciones como tal, si no tiene, incluso teniendo los cuidados necesarios, existe la probabilidad de un embarazo, sin duda alguna. Y esas son las consecuencias de todas las decisiones que nosotros tenemos en nuestras vidas. El estudio de las cuestiones éticas y de la toma de decisiones asociadas al uso de organismos vivos. No se trata de pensar que siempre encontraremos una solución correcta a los problemas éticos, sin duda alguna. Mientras que la bioética incluye tanto la ética médica como la ética ambiental y problemas en diferentes escalas. Dentro de la ingeniería tiene mucho que ver esto. Nosotros como ingenieros
hablo en el área de la electrónica, los ingenieros biomédicos, cuando trabajamos en instrumentación biomédica, ahora es increíble cómo va de la mano la medicina con la tecnología, con el aporte desde el área de la ingeniería, porque es inconcebible o difícilmente podernos imaginar a un médico sin equipo médico. Tenemos tanta evolución en tecnología que ahora somos capaces de ver al niño que está dentro del vientre de la mamá, niño o niña, ver si tiene labio leporino, ver si tiene hidrocefalia, eh, saber cómo se está formando, escuchar los latidos del corazón, y ni siquiera solamente en 2D, sino también en 3 y hasta en 4 dimensiones. No podemos ahora imaginarnos un médico sin equipo médico, sin equipo electrónico, sin equipo biomédico. Por lo tanto, van mucho de la mano. ¿Cómo se está evolucionando respecto a esto? La bioética, biología y ética. La nueva tecnología puede ser un impulsor a las soluciones de problemas de la vida. Pues con el uso de la tecnología nosotros nos hemos facilitado un sinnúmero de cosas. Ya no tengo que irme al banco a hacer una transferencia, sino lo hago directamente desde mi smartphone o desde mi computador. Nos ayuda muchísimo en varios aspectos. Yo puedo irme a la casa y en el camino voy a poner a descongelar el alimento, ¿no? Para llegar a cocinar. Sin embargo, algo que como desde el área de la ingeniería, de la bioingeniería, nosotros deberíamos ponernos a pensar es esto. ¿Para qué crear? ¿Por qué lo vamos a hacer? ¿Para qué ampliar y extender las capacidades humanas? ¿Y hasta qué punto nosotros lo vamos a realizar? Escucho mucho en términos de economía, cuando les dicen para poder ahorrar dinero, para poder, porque en la pandemia, hablo por las experiencias vividas en el Ecuador, que me imagino fueron similares a muchos aspectos. Cuando estábamos en temas de cuarentena, nosotros podíamos ver que no salíamos de la casa y estábamos encerrados ahí en nuestras casas como tal, y a lo mejor la mayoría pasábamos únicamente con ropa de casa. Abríamos el armario, el guardarropa, el closet, y teníamos un montón de ropa que no la usábamos y no la sabíamos cuándo la volveríamos a usar. Veíamos a través de la ventana el parque y lo demás, pero estos los juegos abandonados. En el garaje de la casa, pues estacionaba el vehículo, 1 o 2 vehículos, dependiendo, ¿no es cierto? Y veíamos que no podíamos dar uso. Nos damos cuenta de cuánto nosotros hemos evolucionado en temas de ingeniería, en temas de tecnología, pero nos olvidamos del tema de la humanidad. Cuánto hemos perdido la parte de la humanidad. Y decimos, ¿para qué crear tanto? En Ecuador se daban situaciones en plena pandemia en donde se escuchaba de que en Francia se utilizaban alguna alternativa para curar el COVID, y había médicos que en Ecuador proponían al gobierno, al Ministerio de Salud Pública, que les entreguen una clínica con enfermeros, con asistentes, y que les preste, y que les faciliten algunos pacientes con COVID, que finalmente decía, igual se van a morir, pero quiero probar lo que se está haciendo en otros lados, a ver si esto da función. Funciona y da una respuesta. Cuando ustedes estén trabajando en el área de la ingeniería, la pregunta es, ¿para qué crear? ¿Para qué diseño algo? Yo esto aparte lo relaciono directamente incluso desde el aspecto religioso de una de las parábolas que nos escuchábamos en su momento, y nos decía la parábola de los talentos, ¿no? Ustedes recordarán, en donde el amo le había entregado a un trabajador 10 talentos, al otro 5 y al otro 1, y le dijo que a su regreso va a ver qué es lo que hacían con cada uno de sus talentos. Cuando regresó, el que tenía 10 le dijo, tú eres un amo exigente y como me diste 10 talentos, te dupliqué. Aquí tienes 20 talentos, te los devuelvo. El que tenía 5 le dijo lo mismo y le dijo, toma, te devuelvo 10 talentos. Mientras que el que tenía un talento le dijo, eres un amo exigente y me tuve miedo de perder este talento, así es que lo enterré y ahora te devuelvo tu talento. Y le dio. Sabemos que al final lo que le dijo es que los 2 primeros podían estar sentados en la mesa con él, mientras que el que no hizo nada, pues le desterraba. ¿En qué lo relaciono con la ingeniería?
La relación con la ingeniería y con otras profesiones es que al ser ingenieros nosotros estamos ganando un talento. Estamos ganando un talento más, ¿no? Aparte de los que ya podríamos tener, de pronto el deporte, la música, el arte, el dibujo, entre otras cosas más. El tema de la ingeniería es un talento más, o cualquier otra profesión es un talento más. Pero ¿cuánto estamos poniendo este talento al servicio de los demás? ¿Cuánto estamos duplicando con este talento para los demás? Entonces, ¿para qué crear? ¿Para qué hacerlo? ¿Para qué ampliar y extender las capacidades humanas? Hablamos de incluso telerobots, teleoperación, etcétera, ¿no? Y la pregunta es, ¿hasta qué punto nosotros seguimos con esto? ¿Hasta dónde queremos llegar? El cáncer es un crecimiento celular incontrolado. Sabemos muy bien eso, ¿no es cierto? ¿No podría sucedernos lo mismo con el crecimiento tecnológico? ¿Cuánto se ha avanzado en tecnología? ¿Y cuánta esta tecnología ha marcado la diferencia entre sociedades? Actualmente incluso hablamos de distanciamiento social, pero ese distanciamiento social ya existía desde muchísimos años atrás, desde incluso los pueblos originarios de América, ¿no? Donde sabíamos que había el rey, luego estaba el ejército y al final de la pirámide estaba el pueblo. Ya había un distanciamiento marcado. El mismo distanciamiento que hasta la fecha sigue marcado. Para mí prefiero decir que es un distanciamiento físico porque estoy separado físicamente de las otras personas para evitar un contagio. Esto ha estimulado la investigación en la bioética en los últimos años. Justamente estas preguntas han hecho de que existan incluso institutos de investigación en bioética y demás, ¿no? Porque realmente el proceso de estudio es muy grande. Por lo tanto, la bioética es aprender a equilibrar los diferentes beneficios, riesgos y deberes. Es el uso de la ciencia y tecnología. Necesitamos involucrar la sabiduría de muchos campos, sin lugar a duda. Las preocupaciones sobre la vida humana actual y futura del planeta en un mundo tan diverso, plural y complejo. Son varios aspectos en los que la bioética nos lleva a pensar. ¿Cuáles son los beneficios? Hay muchos riesgos posibles, incluido el no hacer nada. El no intentar hacer el bien es otra forma de hacer daño. Una de las grandes cosas que a veces nos dicen, incluso hay artistas famosos que en sus letras de canciones dicen, aquí no es bueno el que ayuda, sino el que no molesta. Y es interesante, ¿no? Pero incluso nosotros el tema de omisión, de no hacer nada por los demás, también no es bueno. Si yo puedo ayudar, lo debería hacer. No es que me necesite que me pidan ayuda. Desde el área de la ingeniería, si nosotros la ingeniería le ponemos al servicio de la sociedad como tiene que ser, eso es lo importante. Porque hacer investigación, hacer ingeniería por el solo hecho de hacerla, es algo inocuo, que no tiene sentido. Debe aterrizar en algo. Desconocer las consecuencias de hacernos actuar con cautela, equilibrar los beneficios y riesgos de la tecnología no va a ser siempre fácil. Necesario identificar los beneficios y riesgos para diferentes personas y partes del mundo. Uno de los grandes problemas también que se daban en un inicio era de que cuando las personas salían a prepararse fuera del país, en nuestros países de Latinoamérica, se iban a Europa, Asia, Norteamérica, en donde tienen años de tecnología desarrollada con respecto a los nuestros, y así nos pronunciamos y teníamos una fuga de conocimiento porque cuando llegábamos a nuestros países no podíamos aplicar lo aprendido. Las realidades eran distintas, la sociedad era distinta, la accesibilidad era distinta. Hasta cierto punto, pues, sigue siendo diferente. La disciplina filosófica, principios que orientan en cuanto a la concepción de la vida, de personas, sus derechos, analizar el impacto que tenemos con el uso de las TIC, del IoT, incluso ahora hablamos del IoTM, el Internet de las Cosas Médicas, con respecto a los valores humanos. El marco conceptual adecuado para entender los dilemas éticos que origina la ingeniería, la informática, la electrónica, la ciencia, la tecnología. Establecer una guía cuando no existe reglamentación de dar el uso al Internet. Si bien es cierto, incluso nosotros podemos tener el control parental y demás, pero ¿cuánto ha influenciado esto en nuestras sociedades? Hablamos de ingeniería y cuando decíamos
ingeniería, el desarrollo de un controlador, un levitador magnético y demás, las implicaciones que estas tenían, pero ahora con el uso y acceso a Internet, a YouTube, a canales de YouTube, que sin duda es un beneficio, pero deberíamos tener el criterio propio para poder discernir entre lo apropiado y no lo apropiado. Y además, en donde esta tecnología ha hecho que las nuevas generaciones tengan un conocimiento mucho más amplio del nuestro, en donde nosotros todavía nos podíamos divertir sin la tecnología, porque salíamos a jugar con la pelota u otro tipo de juegos, pero ahora lo hacen a través solamente de tecnología. En la enseñanza, me refiero al área de la ingeniería, estos conocimientos pueden ayudar a un estudiante a resolver problemas cotidianos o profesionales sin alterar los derechos de los seres de su entorno. Cuando nosotros presentamos, por ejemplo, el uso del teléfono celular, cuando este nació o se inventó, el enfoque era claro, hacer llamadas y recibir llamadas. Y por ahí de pronto me enviar mensajes de texto y recibir mensajes de texto. Sin embargo, ahora contamos con smartphones en donde tenemos un computador al alcance de nuestra mano, porque respondemos correos, hacemos conexiones, hacemos transferencias, hacemos un montón de cosas. Y lo último, ¿para qué sirve? Es para hacer y recibir llamadas, porque incluso ni siquiera debo tener un plan de teléfono, sino yo me conecto a una red de Internet en cualquier parte que sea disponible. Yo puedo a través de WhatsApp, de Messenger, de otros entornos de comunicación poder seguirme, estar en contacto con los demás. A los profesores en la universidad siempre les menciono, un profesor no es quien enseña una materia, sino quien domina el arte de educar. Para poder enseñar primero hay que saber ser. Para ser ingeniero primero tengo que ser. Como decía al inicio, agradezco la presentación en el tema de mi formación profesional, pero actualmente ya con un poco más de criterio, considero que el tener el título de señor, no de ingeniero ni otros más, tener el título de señor realmente es un título que nos debería hacer pensar mucho, porque eso no creo que realmente cualquiera lo tiene. Señor, una señora, ¿sí? Debería ser un título que realmente sobresalga por lo demás y no se desvalorice, como actualmente se lo hace, ¿no? Pensamos que el título de ingeniero tiene más poder que alguien que no tuvo un título de tercer nivel. Voy a tratar de avanzar un poquito más rápido. En el Internet, no hay ninguna ingeniería que no haga uso del Internet, ningún proceso de educación que hagamos uso de Internet. El Internet es el más poderoso en cuanto a medios de comunicación, eliminando obstáculos de tiempo, espacios, horarios. Saber si esto está contribuyendo al auténtico desarrollo humano y de los pueblos, ese es el reto. Aparentemente sí, en muchos aspectos, sin duda alguna. Nos permite tener esta comunicación con ustedes a cientos de kilómetros de distancia, ¿no? No tenemos una comunicación física. El humano y su comunidad son el fin y la medida del uso de estos medios de comunicación social. La comunicación debería realizarse por una persona buscando el desarrollo integral de ambas. Una de las ventajas, pues no, desventajas que tenemos es justamente ese encuentro personal, ese acercamiento como tal. También pueden emplearse para romper el aislamiento de personas o para lo contrario también, aislar a personas. Si no tiene internet, pues no se conecta. Sirve en el libro Ejercicio Responsable de la Libertad y la Democracia. Ensanchar los horizontes educativos, culturales. Sirve también para supervisar divisiones y promover el desarrollo humano. ¿Cuáles son los problemas significativos que tenemos dentro de la ingeniería en este sentido? Una privacidad, la intromisión intencional de los correos electrónicos, pues desde la ingeniería hemos avanzado mucho en temas del Big Data, del manejo de información y demás, pero también cuánto se ha violado a esta información. ¿Cuántas veces nosotros, desde el área de la ingeniería que hemos desarrollado plataformas y demás sistemas de comunicación, nos llegan llamadas de operadoras o nos llegan correos electrónicos en cadena ofreciéndonos servicios y productos porque simplemente nos han vendido nuestra información? La identidad. Mantener falsas identidades al comunicarse con los demás. En Facebook esto es algo muy común, ¿no es cierto? Por más parámetros de investigación y demás que se tenga, pero ha sido marcado también los problemas de acoso, de ciberacoso y demás que se generan a través de esto, ¿no? La inversa, la capacidad de manipulación,
de mecanismos habituales a quienes puedan intervenir, las comunicaciones ajenas. Con esto de la utilización del Zoom, por ejemplo, que fue el boom desde el tema de la pandemia, cuántas intromisiones teníamos en clases, ¿no? Nos invadían nuestra información. Las tecnologías de información y comunicación tenemos dos dimensiones muy marcadas. Lo que tiene relacionado con el área de la informática, de la ingeniería, y lo que tiene en cuanto a tecnología e ingeniería del mundo de la comunicación. Es interesante entender que a través de la comunicación nosotros hemos podido solventar y subsanar muchos procesos a nivel mundial. Pero a su vez también se sigue marcando la diferencia y el distanciamiento social de entre clases ricas, clases medias y clases pobres. Incluso en muchos países de Latinoamérica hablamos de pobreza extrema. Algunas consideraciones prácticas que se asocian con este TICS, con el área de la ingeniería. Las amenazas a la privacidad y seguridad de las organizaciones, contenido y cumplimiento de los códigos de ética, porque nosotros no sabemos cuánto se está vendiendo nuestra información a través de cualquier tipo de plataforma, cuando nosotros mismos hemos dado autorizaciones a páginas sociales del uso de nuestra información, de nuestras imágenes, etcétera, que a lo mejor ni siquiera sabemos que están haciéndole uso. Las propiedades de los programas informáticos, la aceptación de responsabilidades ante su mal funcionamiento, las decisiones realizadas por ordenador por medio de los sistemas expertos. En la actualidad hablamos mucho de la inteligencia artificial, del machine learning, del deep learning, del aprendizaje profundo, ¿no es cierto? Dicho en español, el tema de sistemas expertos, del manejo de datos. Es increíble. Sabemos que la ingeniería en el mundo se mueve a través de los datos, porque yo cuando tengo datos puedo hacer maravillas. Si no tengo datos, ese es un problema. Pero la ingeniería no se queda atrás. La ingeniería depende muchísimo de los datos. El acceso público junto a lo interrelacionado entre ordenadores y el poder que tiene, la naturaleza de la sociedad, la cultura de la información, la realidad virtual, la inteligencia artificial. Se trabaja mucho en temas de automatismo, de robótica, en donde podríamos interactuar con algunos seres automatizados. Se marca la diferencia en que estos seres incluso pueden interactuar con nosotros dándonos respuestas, pero nos olvidamos de que internamente tienen una gran base de datos que están programados para dar las respuestas según el entorno y el contexto en el cual se encuentran involucrados. Como cuando hacemos en el área de ingeniería biomédica y hacemos un dispositivo para el diagnóstico de enfermedades. Debemos recordar que el diagnóstico desde el área de ingeniería, con los dispositivos y equipos médicos que desarrollamos, son simplemente diagnósticos presuntivos, que es el médico, en este caso, el que tiene la última palabra. Él sabrá si es que puede dar el diagnóstico final, más no nosotros. La medicina, la ingeniería, las TICs, van mucho de la mano, lo había mencionado. Esto permite transformar esta industria a través de tecnologías. Nos ayudan a medir y cuidar de nuestra salud. Yo puedo tener un dispositivo, un pulso oxímetro que me determina si estoy bien, niveles de sangre, de glucosa. Puedo tener un dispositivo que me mide el ritmo cardíaco en el hogar, etcétera, ¿no? Los robots que permiten a los médicos realizar cirugías complejas y sobre todo también a distancia, realizar consultas desde la comunidad del hogar. Muchos aspectos que ya hemos hablado de esto. La tecnología ayuda y mejora la atención de un paciente diabético, hipertenso, atención de emergencias de forma inmediata, sin lugar a duda, ¿no? A través de botones de emergencia, botones de pánico, etc. También tenemos dispositivos wearables que evitan estadísticas de ejercicio, que envían, estadísticas de ejercicio, patrones de sueño, ritmo cardíaco, información útil para controlar enfermedades crónicas como el insomnio, la hipertensión, ataques al corazón, entre otros, ¿no? También nos permite realizar el análisis e informes de la salud del paciente a través de algún diagnóstico como tal, saber cuándo se hizo un chequeo médico y demás. Los avances tecnológicos en la medicina con la inteligencia artificial nos han ayudado para aportar a la seguridad de evitar posibles contagios en la actualidad, ¿no? Incluso para determinar si una persona está o no con COVID. Podríamos utilizar algunos dispositivos. La detección e incluso prevención temprana de algunas enfermedades no está destinado a reemplazar a los médicos y especialistas, lo que yo les decía. Ellos son los que tienen la última palabra, él tiene el diagnóstico. La inteligencia artificial no significa que tenga un criterio o razonamiento propio, sino son manejo de base de datos de información que nosotros vamos alimentando. Cuando no existe ética, la bioética, tenemos delitos por computador, hackers, crackers,
y otros términos más que van apareciendo, el software y propiedad intelectual, robo de propiedad, copias ilegales, calidad, fallas de software, invasión a la privacidad y su información, mala utilización de las mismas, robo de información, alteración, borrado, agregado, modificado de datos o información, creación de virus informáticos, daños a los equipos y su funcionamiento en cadena cuando no es utilizado apropiadamente. Algunos principios aplicables: secreto profesional y la confidencialidad, lealtad hacia la empresa o cliente, servicio al bien común y al público, solidaridad profesional e integridad profesional, transmitir información con exactitud y en tiempo real en muchos de los casos, evitar invadir la intimidad y los derechos de la otra persona, la responsabilidad profesional. Nosotros debemos tener en cuenta que la bioética se marca por 4 pilares fundamentales. El primer pilar fundamental de la bioética o principio básico es el principio de autonomía, en donde la persona como tal es autonomía de poder decidir sobre su cuerpo, de poder decidir sobre su estado. El segundo principio fundamental de la bioética es el de beneficencia. Por lo general lo relacionan con el tema de médico-paciente, en donde el médico busca que el paciente evidentemente se cure. Sí, y el médico es el encargado de decirle al paciente todo lo que está pasando, todo lo que está sucediendo, sin ocultarle absolutamente nada. Si es un menor de edad, pues a su representante legal. El otro principio fundamental marcado por el tema de la no maleficencia, que eso hace con una relación respecto al médico como tal, porque el médico no debería o no debe sacar provecho de eso, ¿no? De manejo de información de sus pacientes y otro tipo de favores que pudiera tener a espaldas del paciente. El cuarto principio fundamental viene marcado por la sociedad, la parte de la justicia. No hablo de una sociedad en la que nosotros juzgamos como personas, sino que estamos relacionados con nuestros comportamientos morales, éticos y bioéticos. Por lo tanto, es importante señalar esta importancia de la educación en ética, en bioética, derechos humanos, lo cual debería ser una prioridad en cualquier profesión que el estudiante escoja. Pero también debería venir marcada por una práctica cotidiana y profesional. No solamente que sea de boca para afuera, sino interiorizar y ser testimonio, como lo dice incluso en algunos aspectos religiosos. El éxito de la ingeniería está muy ligado a la bioética. Por supuesto que sí. Ello permitirá una adecuada formación profesional, lo cual evitará malas prácticas en su futuro. Ya hemos mencionado pirateo, virus y demás, ¿no? Incluso el origen del COVID tiene algunas hipótesis de cómo se originó, ¿no? Las nuevas propuestas de educación deben estar encaminadas a fortalecer la formación integral de los seres humanos. Con el avance tecnológico es necesario concienciar cuáles son los límites del desarrollo. Si no se respeta la vida e integridad de todo ser vivo, estamos mal. No es ético realizar pirateo de software, desarrollar virus informáticos o demás, ¿no? Esto desequilibra una empresa, desequilibra una sociedad, incluso puede llegar a desestabilizar un gobierno. Perjudica los sistemas computacionales, sus aplicaciones como tal. Bien, creo que me pasé un poquito del tiempo. Tenía entendido que era como 45 minutos, lamento aquello, pero sin embargo, la intencionalidad de esto es despertar la curiosidad en las personas, en los estudiantes, en los que nos rodean, de justamente ver marcado. Al inicio yo decía que la ética y la bioética son áreas o temas que ni siquiera deberían darse en clase, porque es el comportamiento moral del ser humano ante la vida, ante la naturaleza, ante el medio ambiente. Pero después de ver todo lo que pasa en este mundo, entendemos el porqué, la importancia de la bioética. Agradezco su atención. Tal vez alguna pregunta. De todas maneras, les dejo mi correo electrónico si tienen alguna inquietud. De mi parte, pues, agradezco nuevamente la invitación, Luis Miguel, por permitirme dirigir a los estudiantes del IPN, del CITEDI. Entonces, muy agradecido por aquello. Muy bien, muchas gracias, Eduardo, por esta presentación que creo que ha sido pues muy positiva en la información que nos has comentado, y a mí me ha sorprendido la cantidad de participantes que han llegado, que de repente empezaron a ingresar. Yo creo que por el mismo nivel de la información que nos has mostrado, y que pues las personas que aquí nos han acompañado les han avisado a los demás de, hey, vénganse para acá a escuchar esto, ¿no? Que está Gracias. bastante interesante. Bien,
Me gustaría moderar algunas preguntas. No sé si hay algunas preguntas aquí de la audiencia. Mientras se animan, yo sí me gustaría hacerte algunas preguntas. Y fíjate que ahorita comentabas esta parte del software, ¿no? Que el software pirata pues daña, ¿no? Y creo que, de hecho, voy a confesar que esa es una de nuestras preguntas que usamos en un proceso de admisión en nosotros aquí en CITEDI, ¿no? Entonces, de repente, pues la hacemos, ¿no? ¿Qué tanto usas el software? Y tristemente, bueno, estamos en un proceso de cambio, estamos en un proceso que hay que cambiar la cultura de que pues hay que usar software legal, ¿no? Ujú. Sin embargo, algunas instituciones lo promueven, eso es lo que yo he observado, ¿no? De que dicen, pues yo no sé cómo le hagas, pero quiero que tengas tal software, ¿no? Para seguir avanzando en tu carrera y obtener ese talento, ¿no? Que tú comentabas, ¿no? Entonces, eso es lo que te quería preguntar. ¿Cómo ves esa parte que de repente algunas instituciones promueven esa situación? Gracias, Luis Miguel. Si bien es cierto, el tema de la piratería informática no es algo nuevo, eso tiene muchos años de historia, hasta incluso Hollywood marcó algunas películas de cuando se inventaban un chip y le secuestraban al científico por robarle el chip y demás, ¿no? En Silicon Valley y demás. A mí me parecía muy interesante cuando en algunos viajes, por ejemplo, fuera del país, o personas que venían al Ecuador y en otros países de Sudamérica también, en donde podíamos encontrar los CDs pirateados de software y hasta de películas. Cuando veíamos que en Estados Unidos habían empresas que podías alquilar la película y no la piratería como tal no existía, la parte de música pues se vio afectada notablemente, pues grandes artistas empezaron a tener problemas por la piratería de sus discos, ¿no? De su música, que simplemente grababan una canción y como tal. Si bien es cierto, algo de lo que yo he visto en nuestras sociedades, hablamos de Latinoamérica, en donde, por ejemplo, el uso de algún software licenciado para las instituciones educativas tienen incluso un valor medio preferencial para que se puedan enseñar y transmitir. Sin embargo, cuando vamos a la parte de la industria como tal, la idea es que nosotros promovamos el uso de ese software, porque ese es el que aprendimos en la universidad. Y cuando voy a la industria, ese software ya no existe, o porque la empresa no tiene para comprar el software como tal. Entonces, lo que más que software piratas, de pronto yo lo que he visto y también le he pedido a los estudiantes, busquemos software alternativos. A ver, existe LabVIEW, existe MATLAB, existe Inventor, existe otro tipo de software que necesitan algún tipo de licencia. Pero, ¿cuál es el software alternativo al respecto de eso? No digo que no se debe enseñar. Me parece que sería bastante interesante, ¿no? Nuestra sociedad, lamentablemente e históricamente, tiene mucha corrupción y siempre buscamos el camino más fácil. Afuera, en la industria, en el trabajo, en la vida real, nuestros profesionales también se ven frustrados por esta misma situación. Porque como profesionales yo puedo trabajar y decir voy a hacer un diseño de una red estructurada, porque tengo la licencia para poder hacerlo, el conocimiento. Sin embargo, por la parte económica, abaratar costos y a veces no nos damos cuenta que lo barato puede resultar realmente caro. Preferimos contratarle al maestro de la esquina que también tiene un poquito de conocimiento y experiencia porque ya trabajó con el ingeniero y es más fácil hacerlo con eso, ¿no? Es un concepto que nos cuesta mucho todavía poder cambiar. Lamentablemente, a veces nos vemos arrastrados por esa necesidad de trabajo, por esa necesidad de hacer. Y nos vemos involucrados e inmersos en ese mismo medio y en esa misma sociedad. Algunos atribuyen esto, y con todo el respeto, espero que nadie se ofenda aquí ni nada por el estilo, pero incluso algunos lo manifiestan que esto es una herencia obtenida incluso desde nuestros conquistadores, desde esa corrupción. Eso, estimado Luis Miguel. Muy bien, sí, no, tienes muchísima razón y nos toca ir construyendo ese cambio, ¿no? Así es. Muy bien, le voy a dar la palabra aquí a Alejandro Ramírez, que levantó la mano, por favor, adelante. ¿Qué tal? Gracias. Pues bueno, yo soy uno de esos colados que por ahí me invitaron.
la maestra Itzel me invitó y yo también invité por ahí a varios de mis alumnas y alumnos que tenemos. Soy de la UNAM, la Universidad Nacional Autónoma de México, de la Facultad de Ingeniería. Soy parte del Comité de Ética de la facultad. Estamos arrancando, llevamos algunos meses iniciando lineamientos, procedimientos, y una pregunta que hemos estado viendo, pues muchas universidades, viendo qué experiencias hay. Dentro de la UNAM, la Facultad de Medicina es la única, Facultad de Medicina y Facultad de Veterinaria, los únicos que ahorita están manejando la parte del Comité de Bioética. Pero en ingeniería nos estamos enfrentando pues a muchos proyectos de estudiantes, tesistas, doctorados, investigación de profesores, donde se requiere de inducir un protocolo. ¿Qué nos recomiendan para empezar, ya que estamos iniciando este proceso? ¿Qué experiencia tienen y qué nos recomiendan hacer? Lo que nos encontramos es que hay cuestiones muy complejas, muy elaboradas de varios meses, y por el otro lado tenemos alumnos que ya están a punto de graduarse y no tienen nada de protocolos y necesitamos hacer algo que no les afecte su graduación. ¿Qué nos recomiendan? Gracias. Claro que sí, estimado profesor Alejandro. También le veo a Itzel, una gran amiga. Saludos, Itzel. El tema de la bioética relativamente podría sonar nuevo y llama mucho la atención. De hecho, en el mes de agosto yo fui parte de un curso de formadores en bioética. Y nuevamente era el único ingeniero en este curso que también fue avalado por la UNAM, de hecho. Los demás eran abogados, médicos, enfermeras y temas relacionados con el tema de la parte de salud. Y cuando estuve en Monterrey en 2019, justamente un médico decía, los médicos hemos secuestrado a la bioética, nos hemos apropiado y adueñado de la bioética. Y sería bueno que las otras profesiones, las otras formaciones también se vayan apropiando. Y es cierto, tal vez desde el área de la ingeniería, hablando desde la ingeniería, hemos perdido ese campo. Les comento, aquí en Cuenca, en la Politécnica Salesiana, normalmente incluso la ética lo manejaban desde el área de mi universidad, desde el área de la razón y fe, desde el área de la religiosa. Y cuando digo, no, debemos nosotros abrir un poquito eso, debemos marcar un poquito o hacer la diferencia al respecto, porque no solamente va desde esa área, sino va desde el área de la ingeniería como tal. Entonces, partí desde una propuesta que incluso una de nuestras tesis de ingeniero sea la de creación de un comité de ética para la universidad, para la investigación de seres humanos. Cuando me dijeron, oye, estás loco, ¿cómo que el ingeniero va a hacer una tesis? ¿Dónde está la ingeniería? Está en todo. Está en todo. No puedes dejar el área de ingeniería. Me tocó romper un poquito los paradigmas y se aprobó ese proyecto como tesis y ahora incluso llegó a las autoridades de mi universidad y se aprobó ya la creación del comité. Ahora estoy en el proceso de la creación del Comité de Ética para la Investigación en Seres Humanos, que es el CEICH en este caso, en nuestra área, porque también existe el Comité de Ética Hospitalario, Clínico Hospitalario, que solo manejan los hospitales. Pero incluso ahí también es complejo porque cuando hablamos del CEICH, que es el Comité de Ética para la Investigación en Seres Humanos, es eso, en seres humanos. Y pensar en crear un comité de ética para la investigación en seres vivos todavía es muy complejo, porque ahora abarca muchas áreas más. Hablamos de seres vivos, animales, plantas. ¿Y quién aboga por ellos? Y eso, incluso desde el área bioética, incluso de las investigaciones, tienen muchos problemas porque yo tengo compañeros que estudian su doctorado en veterinaria y les dicen que sus investigaciones tienen que ser habladas por un comité de ética de investigación en seres vivos y buscamos en el mundo son escasos. En seres humanos existen muchos más a nivel mundial porque el ser humano como tal puede defenderse. Pero es eso, estimado Alejandro, tratar de romper esos paradigmas. Incluso ahora actualmente estoy como director de carrera en el área de ingeniería electrónica y director de carrera de telecomunicaciones. Y me toca un poco pelear porque, en el buen sentido de la palabra, el término pelear, porque la ética se la maneja, pero no existe una materia de bioética. Y ni siquiera ya tenemos una materia como deontología, la ética para ética profesional.
Entonces, algo que debemos nosotros retomar como tal. Nos hemos olvidado muchísimo. Actualmente se conversa y se sabe que de pronto el tema de la salud también está un poco, discúlpeme la expresión, prostituida. Analizamos, en Ecuador se daba el tema de que personas que con COVID fallecieron, pero tenían cuentas que pagar a las clínicas más de $100,000. Si no se moría con COVID, moría de un infarto. Entonces, es algo que nos toca como pueblos, como universidades, desde el área en la que estamos involucrados, pues abrirnos ese espacio. Abrirnos ese espacio. Cuando yo toco este tema, un poco llama la atención, porque dice, oye, pues eres un ingeniero. No, yo soy un ser humano. El ingeniero es algo que por ahí logré conseguir en el camino, pero yo soy un ser humano. Y eso no podemos olvidarnos. Nos toca aportar en esto, estimado Alejandro, igual, en temas de investigación, hay algunos procesos que nosotros diferenciamos de pronto si el método es invasivo o no es invasivo. Si es invasivo, pues necesito el aporte y aprobación de un comité de ética para la investigación, en donde tiene que haber un consentimiento informado, en donde el paciente o la persona sujeta de investigación, no objeto de investigación, sujeto de investigación, tiene que saber todo el proceso de investigación y tener en cuenta que incluso esa manipulación que a veces se da en algunos centros de investigación y nos dicen, pero verás que aceptas, firmas este consentimiento y no puedes echarte atrás. Mentira. El consentimiento informado me dice que en cualquier momento de la investigación, yo como sujeto de investigación digo hasta aquí nomás. Y no necesito dar excusas, ni respuestas, ni nada. Sino, no quiero. Eso es todo. Entonces todavía nos toca mucho por opinar. Si puedo colaborar en algo también, pues encantado de la vida. Eso le puedo comentar. Muy amable, gracias. Con gusto. Muy bien. ¿Alguna otra comentario? Sí, Itzel, adelante. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias. Qué gusto escuchar tu plática, Eduardo. De verdad es muy buena. Ya tenemos un tiempo caminando en esto de bioética. Me da mucho gusto escucharte y ya habíamos hablado, ya habíamos visto varias presentaciones, pero justo te quería hacer algunos comentarios, ¿no? En uno de los pocos comités que habla sobre seres vivos es en México. La Conbioética sí ha trabajado con ello. De hecho, en México no se puede hacer investigación sobre seres humanos sin un comité de investigación y bioética, investigación y ética, pero también ya tampoco se puede hacer investigación sobre animales sin la autorización del comité. Entonces, por ejemplo, en la UNAM, uno de los principales impulsores de la parte de bioética fue Jorge Linares, y él justo impulsó que en cada facultad hubiera un comité de ética. Cuando le empezamos a hablar con él, justo el ingeniero Juan Manuel, que está conectado, Juan Manuel y yo, le planteábamos esto que tú tienes la preocupación, ¿no? Oye, pero es que en realidad el ingeniero está mucho más relacionado con las cosas éticas, dentro de la ética práctica, a estos asuntos. Y es que nosotros hacemos máquinas que interactúan con seres humanos, hacemos estructuras donde va a haber varios seres humanos y animales, ¿no? Entonces, creo que es súper importante puntualizar que no es tan fácil simplemente que porque dominamos la técnica podemos hacer lo que queremos, ¿no? Alguna vez uno de los muchachos me decía, oiga, maestra, pues es que quiero hacer esto, ¿no? Sobre ratones, ¿no? Le dije, pues sí, pero si quieres hacer eso sobre ratones, necesitas una autorización de comité de ética, justo de veterinaria, para que puedas decir, bueno, al ratoncito se le va a trabajar así, no es que me vaya a la veterinaria a comprar un hámster y sea lo mismo, o sea, hay un protocolo para la adquisición de los animales, hay un protocolo para incluso saber cómo se van a morir esos animales, ¿no? En caso de que sea necesario. Es importante, no es que se me ocurra simplemente hacer un trabajo, ¿no? Entonces, creo que es muy importante lo que estás diciendo. Igual se podría empezar a pensar de un comité latinoamericano de ingeniería bioética, ¿no? Donde nosotros, o americano, porque no solamente es Latinoamérica, ¿no? Pero una difusión de un comité internacional de bioética en el área de ingeniería,
para nosotros poder difundir esto que es tan importante, tan serio, ¿no? Pues al final de cuentas, ahorita en la UNAM, como dijo el doctor Alejandro, justo caminamos hacia llevar nuestros protocolos a Facultad de Medicina y habría que hacer conscientes a todos los ingenieros que están en esta área de que siempre se debe tener una carta de consentimiento informado donde se diga cuál es la beneficencia, cuál es la posible maleficencia, los riesgos que existen. Incluso en la plataforma de la UNAM, no sé si tú has visto, ya están los archivos para que, del formato de comité de ética, para que se puedan hacer, ¿no? Eso para los profesionales que estén aquí también pueden guiarse, ¿no? Hay para casos de estudio escolares, como decía el doctor Alejandro, o para casos de estudio donde ya vas a llevar un caso de investigación más grande, ¿no? Entonces yo solo quería hacer ese comentario, felicitarte y agradecerte esta plática. Gracias, Luis Miguel, qué bueno que la organizaste, de verdad, me parece fabulosa. Y preguntar también si van a subir la plática a tu plataforma. Sí, aquí el doctor Eduardo nos compartió que sí, bueno, de hecho se está grabando en este momento y yo pienso que en un par de días va a estar en el canal de YouTube de CITEDI, disponible para todos. Muchas gracias. Muy de bien. hecho, sí. Solo un comentario, ¿no? Lo que menciona Itzel, realmente gracias, Itzel, una amiga ya de muchos años, al igual que Luis Miguel. Es muy interesante realmente este tema. Eso nos pasa a todos en el tema de, como decimos, me doy con la piedra entre los dientes. Cuando somos ingenieros y salimos de la ingeniería, pensamos que los ingenieros, de hecho, los ingenieros movemos al mundo, ¿no? Pero nos olvidamos de muchos aspectos. Alguna vez veía, aquí en Ecuador, se trabajó en mi universidad en el desarrollo de una mano robótica por una persona, un niño que perdió el brazo jugando con juegos pirotécnicos de fin de año. Y hicimos una mano robótica, no se consultó en muchos aspectos, simplemente le hicieron, no pensando en maleficencia, sino pensando en temas de beneficencia, en ayudarla. Cuando le pusieron al niño, el niño dijo, esta no me gusta, no quiero. Me hace mucho pensar en el tema de, ¿cómo estoy haciendo yo la ingeniería? ¿Qué es lo que estoy haciendo? O sea, en el sentido de, si a nosotros nos compran un pantalón, pero puede ser de marca, puede ser costoso, puede ser lo que sea. Si no me gusta, no me gusta y no me pongo. Eso es todo. No me preguntaron si yo quería. Lo mismo entendí cuando empezamos a trabajar en esto con las discapacidades. Preguntarle cuál es tu necesidad. Incluso va desde el tema psicológico. Hablo por mí, que de pronto soy una persona regular, que tengo todas mis extremidades, mis miembros, me gusta el deporte. ¿Qué pasa si un momento yo, por ejemplo, Dios no lo permita, tengo un accidente, tengo una amputación y tengo que utilizar una órtesis, una prótesis o algo por el estilo? Primero, el impacto psicológico que esto me genera. Entonces, no solamente es del ingeniero, y por eso yo prefiero grupos transdisciplinarios, porque como ingeniero, de pronto le pregunto al médico cómo hago el dispositivo, el médico me dice, sí, necesitas capturar estas señales, etcétera, etcétera, y hago. Pero nunca trabajé en conjunto con el médico, con el terapeuta, con el psicólogo, con el padre de familia o con la misma persona involucrada, que es una gran diferencia. Por ejemplo, con esto termino esta parte, uno de los resultados más grandiosos que yo tengo y de recuerdo, cuando le entregamos un dispositivo para una niña que tenía parálisis cerebral, un dispositivo de transmisor de necesidades, un teclado ampliado con una pantalla y con un parlante para que pueda expresar lo que ella decía. Y su primer mensaje al mundo fue, me gusta el chico de la Politécnica Salesiana. Una niña de 15 años de edad, con parálisis cerebral, de un poco más del 80% de discapacidad. Nos damos cuenta de que es un ser humano que está atrapado en un cuerpo, algunos también ahora lo tratamos con el tema de síndrome de cautiverio como tal en algunos aspectos, pero nos damos cuenta que lo que se hizo fue a gusto de lo que ella quería y ella por primera vez se comunicaba al mundo. La ingeniería tiene resultados como esos. Ni siquiera fue un gracias, me gusta el chico de la Politécnica Salesiana. Entonces, eso nos hace pensar realmente ese aspecto de la ingeniería hacia los demás. Como un comentario, Itzel, y demás.
Muy bien, mira, aquí tengo una pregunta de Eduardo Silva en el chat, pues es entre comentario y pregunta, ¿no? Que dice, Ujú. ¿la bioética es la base para proponer leyes y normas? ¿O las normas y leyes son la base de la bioética? ¿Son algo que va separado? Y luego aquí un comentario dice, a veces parece que necesitamos leyes para tomar en cuenta la bioética, cuando creo que la bioética debe prevalecer con o sin leyes y normas. Completamente de acuerdo. Es un tema muy controversial porque lo hemos vuelto controversial, porque así somos los seres humanos de complicados. Yo decía en un momento que ni siquiera en las universidades, en las escuelas debería haber la materia de ética o bioética, porque eso debería ser un comportamiento ya natural del ser humano como tal, pero vemos lo que está sucediendo en el mundo entero y vemos que es necesario, ¿no? Por ejemplo, por ponerle como anécdota y también como leyes, ¿no? Cuando llegaba a Indonesia, hace algunos años atrás, en el documento que uno llenaba en ese entonces de migración, había una frase que decía, el tráfico de drogas es penado con la muerte. Así, simple, directo. Qué impactante que es ese mensaje. Es una ley. El tráfico de drogas es penado con la muerte. Si nosotros pensamos en nuestros países, y hablo, por ejemplo, ahora también de mi país, Ecuador, que últimamente estábamos en una ola de violencia en las cárceles, lo relacionan mucho con tema de carteles en Colombia y sobre todo carteles en México, que existe una conexión directa. Hay una cantidad de violencia en las cárceles muy grande. Existen ya más de 300 personas privadas de la libertad que han fallecido víctimas de violencia al interior de las cárceles, masacres. Es lamentable y vergonzoso para mí decirlo, pero en mi país se está generando eso, ¿no? Y nos ponemos a pensar, si tengo una ley como esa, el tráfico de drogas es penado como la muerte. Si pongo una ley en que me diga que si me paso el semáforo en rojo, tengo que pagar $1,000 de multa. Nosotros aquí, los que estamos pensando, ¿me afecta eso a mí? No. Pueden poner $1,000 de multa si me paso el semáforo, pónganlo. Yo sé que no me paso el semáforo en rojo, no voy a tener que pagar esa multa. ¿Quiénes protestan, lamentablemente? Los que sí sabemos que lo van a hacer. ¿Por qué no se aprueba una ley de muerte, una pena de muerte en los países nuestros? Vienen los derechos humanos y nos dicen, no podemos aprobar una ley de estas porque estamos yendo en contra de los derechos de la vida. Y nunca nosotros estamos libres, a lo mejor que yo pueda tener un accidente y a lo mejor involucraron personas y fallecieron. Pero sí puedo pensar que yo no salgo a robar o no salgo a matar. No salgo a hacer daño a los demás. ¿Pueden poner una pena de muerte? Pues pónganla. Pena de muerte al violador. Pónganla. No me afecta. Y concuerdo con mi tocayo, que dice Eduardo Silva, ¿no? Las leyes, lamentablemente nosotros tenemos que, si no nos tocan el bolsillo por multas y demás, no hacemos caso, no aprendemos. Lamentablemente estamos mal acostumbrados a ese tipo de cuestiones. Cuando esto ni siquiera debería ser una orden de comportamiento moral para poder vivir en sociedad. Recordemos que esto de la bioética y el ser humano es el convivio que yo tengo con los demás, de mi relación con los demás. Yo me considero una persona muy, muy católica, sin duda alguna, y me baso que, por ejemplo, la ética y la bioética tienen un libro fundamental que es la Biblia, en donde ahí se resume en 2 mandamientos lo que deberíamos tener. El uno nos dice amar a Dios sobre todas las cosas y el otro nos dice ámense los unos a los otros como hermanos. Si yo les amara a los demás como realmente debería ser, no estaría pensando en daños, en maleficencia, en sacar provecho de lo demás. Lamentablemente, pues tenemos que vivir con leyes que echa la ley, echa la trampa también. Ya sabemos eso. Como comentario también. Muy bien, muchas gracias por esas aportaciones, Eduardo. No sé si haya alguien más que quiera hacer un comentario para ir cerrando la sesión. Sí, bueno, yo nada más pues agradecer al doctor Eduardo Pinos por acompañarnos el día de hoy. Y bueno, pues muchas gracias por atender
a todos a esta invitación. Les compartimos por aquí en el chat el link donde podrán encontrar esta plática en un par de días, como menciona el maestro Zamudio, y también por ahí el link donde pueden encontrar otros de nuestros eventos, y muchas gracias. Muchas gracias a ustedes, Luis Miguel. Sabes, la amistad y la disposición es pues muy grande. Sí, Eduardo, ya tenemos varios añitos de conocernos, ¿no? Sí, al igual que con Itzel también. Gracias, Itzel. Un gusto, como siempre. Y pues bien, vamos a cerrar la sesión. No cabe duda que estos temas de bioética o ética, pues hay mucha tela, ¿no? De dónde cortar, y pues evidentemente aquí pudiéramos tener horas y horas de preguntas y situaciones que pasan en una institución, que pasan en otra institución, y de alguna manera, pues es algo que nos está llegando, ¿no? Nos está llegando. A mí lo que de alguna manera me queda como contento es que las instituciones y los que estamos perteneciendo a esas instituciones, pues estamos tejiendo, ¿no? Estamos creciendo esta parte de la sociedad, y que estamos conscientes y que hay un grupo de personas que pues lo estamos promoviendo, ¿no? Aquí nosotros en CITEDI también tenemos un tiempito promoviendo todas este tipo de acciones, y pues por ello también fue la invitación a Eduardo, ¿no? Entonces con esto quiero cerrar y dar lectura a este reconocimiento que dice que se otorga el presente reconocimiento a Eduardo Pinos Vélez por haber impartido la conferencia Bioética en la Ingeniería en el Centro de Investigación y Desarrollo de Tecnología Digital en el marco del Seminario Académico 1 del programa de Maestría en Ciencias en Sistemas Digitales el día de hoy, 19 de noviembre del 2021. Pues nuestro lema del Instituto Politécnico Nacional, la técnica al servicio de la patria, y firma el director de centro, el doctor Julio César Rolón Garrido. Muchas gracias, Eduardo, por esta intervención. Muy honrado, Luis Miguel, y siempre a las órdenes en lo que podamos colaborar. Todavía tenemos mucho por hacer en conjunto, Luis Miguel y todos los que podamos seguir colaborando.